Algo está ocurriendo dentro de Rusia en este momento que el Kremlin no quiere que veas. El Internet móvil en toda Moscú ha quedado apagado. Convoyes de seguridad se están moviendo por la capital durante la noche. Generales de alto rango, hombres que comandaron ejércitos enteros, hombres que cenaron con Putin, hombres que construyeron la maquinaria de guerra rusa desde cero, están desapareciendo en salas de tribunales, celdas de prisión y hospitales psiquiátricos. Y la pregunta que nadie dentro de Rusia se atreve a hacer en voz alta es esta: ¿quién les está haciendo esto? Porque no es Ucrania, no es la OTAN, no es algún enemigo extranjero escondido en las sombras, es el propio Vladimir Putin y los hombres que están justo a su lado. Lo que se está desarrollando dentro del Kremlin en este momento no es una campaña anticorrupción, no es una limpieza rutinaria dentro de un Estado autoritario. Lo que está ocurriendo es algo mucho más peligroso, mucho más inestable y mucho más trascendental para el mundo entero. Rusia se está devorando a sí misma y el aparato de seguridad más poderoso del planeta, el FSB, ha dirigido sus armas no hacia enemigos externos, sino hacia los mismos generales que luchan la guerra de Putin. Aquí es donde todo comienza a desmoronarse. Para entender cómo Rusia llegó a este momento, hay que retroceder hasta un hombre cuya caída puso todo lo demás en movimiento: Sergei Shoigu. Durante más de una década, Shoigu no fue simplemente el ministro de Defensa de Rusia, fue el compañero de Putin. Acampaban juntos en la naturaleza siberiana, pescaban juntos, caminaban juntos. Las fotografías de ambos hombres en plena naturaleza, despojados de su armadura política, proyectaban exactamente la imagen que el Kremlin quería que el mundo viera: dos hombres fuertes, inquebrantables, unidos. Pero detrás de esa imagen algo más estaba creciendo. Alrededor de Shoigu se había formado un clan: viceministros, generales de alto rango, funcionarios de adquisiciones, burócratas incrustados profundamente dentro de la infraestructura de defensa rusa. Juntos, esta red controlaba algo más valioso que armas o territorio. Controlaban el dinero, específicamente el presupuesto de defensa ruso, cientos de miles de millones de rublos fluyendo a través de contratos, proyectos de construcción y cadenas de suministro militar, y una parte significativa de ese dinero nunca llegó al frente, llegó a sus bolsillos. Patriot Park, el gran parque temático militar que Shoigu construyó como un monumento a la gloria militar rusa, se convirtió en símbolo de algo completamente distinto: un monumento al robo. Pavel Popov, uno de los viceministros más cercanos a Shoigu, supuestamente malversó 25 millones de rublos directamente de ese proyecto. Pero aquí es donde la historia toma un giro que la mayoría de la gente pasa completamente por alto. Putin lo sabía, siempre lo supo. En el sistema ruso, ningún clan opera sin que el Kremlin lo sepa. La corrupción no era un secreto, era un mecanismo, una herramienta de control. Mientras estos hombres siguieran robando, Putin tendría influencia sobre cada uno de ellos. Sus crímenes eran su póliza de seguro. Entonces, ¿qué cambió? Lo que cambió fue la guerra, porque cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, la corrupción, que había sido un ruido de fondo manejable, se volvió repentinamente catastrófica. Los soldados llegaron al frente sin chalecos antibalas, los envíos de municiones estaban incompletos, equipos que habían sido reportados como modernizados resultaron tener décadas de antigüedad. Los tanques se averiaban en las carreteras ucranianas apenas días después de la invasión. El mundo observó en shock. Los analistas militares no podían explicarlo, pero la explicación era simple. El dinero que debía haber construido el ejército ruso había sido robado, y Putin, viendo cómo su invasión tropezaba y se estancaba, comprendió algo aterrador.
que los hombres a su alrededor no solo habían robado al Estado, habían robado a la guerra, y ese robo podía costarle todo. Ese fue el momento en que comenzó la purga, no con arrestos ni tribunales. Putin se movió lenta y metódicamente. Primero, simplemente desplazó a Shoigu. En mayo de 2024 lo removió del Ministerio de Defensa y lo colocó en el Consejo de Seguridad, un puesto que suena poderoso sobre el papel, pero que prácticamente no tiene autoridad operativa. Shoigu pasó de comandar toda la maquinaria militar rusa a sentarse en reuniones sin tropas, sin presupuesto y sin poder real. Prestigioso en apariencia, neutralizado por dentro. Luego Putin trajo a Andrei Belousov, un economista sin experiencia militar, para dirigir el Ministerio de Defensa. La señal fue inconfundible para cualquiera que estuviera observando. Putin no solo estaba cambiando personal, estaba desmantelando toda la estructura que Shoigu había construido. Pero desmantelar una estructura significa eliminar a las personas dentro de ella, y ahí fue cuando comenzaron los arrestos. Timur Ivanov, el viceministro más cercano a Shoigu, fue arrestado por cargos de soborno. El caso contra él fue extraordinario, no millones, no decenas de millones, sino un caso de soborno que superaba los 1.300 millones de rublos. Mientras los soldados rusos recibían rifles obsoletos y dormían en trincheras sin el equipo adecuado para el invierno, Ivanov vivía en una mansión en Moscú que avergonzaría a un multimillonario europeo. 13 años de prisión. Luego Ruslan Salikov, otro viejo aliado de Shoigu, fue puesto bajo arresto domiciliario por cargos de crimen organizado. El régimen procesando a uno de sus propios altos funcionarios como si fuera un jefe mafioso, utilizando exactamente el mismo lenguaje y el mismo marco legal que normalmente reserva para los sindicatos criminales. Después Pavel Popov, sentenciado el 10 de abril de 2026, 19 años de prisión, rango retirado, condecoraciones estatales canceladas, un hombre que estuvo en la cima de la jerarquía militar rusa, ahora borrado de la historia oficial como si nunca hubiera existido, y estos son solo los nombres que conocemos. Según informes de múltiples fuentes que siguen la dinámica interna del Kremlin, al menos una docena de generales de alto rango y funcionarios ministeriales están actualmente bajo investigación. Todos conectados con la era Shoigu, todos parte de la misma red. El clan está siendo destruido sistemáticamente. Pero aquí está lo que hace que este momento sea diferente a cualquier cosa que Rusia haya experimentado en décadas. En noviembre de 2025, supuestamente se frustró un intento de asesinato, no contra un funcionario ucraniano, no contra un diplomático de la OTAN, sino contra el propio Sergei Shoigu. Un florero cargado con explosivos fue descubierto en un cementerio de Moscú durante una visita de Shoigu a las tumbas de su familia. El FSB anunció que había detenido el complot y lo atribuyó a operaciones de inteligencia ucranianas. Pero nadie dentro del Kremlin creyó eso ni por un segundo, porque todos dentro de la estructura de poder rusa entendieron lo que realmente era esa bomba. Era un mensaje, entregado en el lenguaje que el Kremlin siempre ha hablado con mayor fluidez. Nadie es intocable, ni exministros, ni compañeros personales de Putin, ni hombres que han servido al sistema durante 30 años. Si ya no eres útil, si te has convertido en una carga, si tu clan se ha vuelto demasiado poderoso, demasiado independiente, demasiado peligroso, eres un objetivo. Ese mensaje fue recibido por cada oligarca, cada general, cada jefe de inteligencia y cada alto burócrata que aún permanece dentro del sistema. Y el efecto de ese mensaje es exactamente lo que hace que la situación sea tan extraordinariamente peligrosa, porque el miedo no solo controla a las personas, las paraliza. Piensa en lo que significa ser un comandante militar ruso en este momento. Estás viendo a hombres que construyeron carreras enteras
sirviendo lealmente al Estado, ser condenados a casi 2 décadas de prisión. Estás viendo desaparecer a tus colegas. Sabes que el FSB tiene expedientes sobre ti porque el FSB tiene expedientes sobre todos. Sabes que el éxito no ofrece protección. El propio Shoigu tuvo éxito durante años y eso no lo salvó. Entonces, ¿qué haces? Dejas de asumir riesgos, dejas de tomar decisiones audaces, dejas de mostrar iniciativa, porque en este entorno la iniciativa puede reinterpretarse como insubordinación. Una ofensiva fallida puede reinterpretarse como sabotaje deliberado. Una retirada táctica puede reinterpretarse como traición. Un ejército que teme a su propio liderazgo no puede luchar eficazmente, y esa realidad ahora está apareciendo directamente en el campo de batalla. Analistas militares que siguen el conflicto en Ucrania señalaron algo extraordinario en el primer trimestre de 2026. Rusia reclutó aproximadamente 80.000 nuevos soldados durante ese período. Las pérdidas en el frente superaron los 90.000 en el mismo lapso de tiempo. El reclutamiento no puede mantenerse al ritmo de las bajas, y el 96% de esas bajas ahora provienen de ataques con drones, no de intercambios de artillería, no de enfrentamientos de infantería, drones. Ucrania ha industrializado la guerra con drones a un nivel que está transformando por completo la naturaleza de este conflicto. Los soldados rusos están siendo eliminados antes siquiera de llegar al frente, antes de ver a un soldado ucraniano, antes de disparar un solo tiro. En enero de 2026, mientras la estructura de mando rusa estaba paralizada por el caos interno, Ucrania lanzó una rápida contraofensiva en el frente sur y recuperó aproximadamente 480 kilómetros cuadrados, la mayor ganancia territorial que Ucrania había logrado en 2 años. El momento no fue coincidencia. Ucrania entiende lo que está ocurriendo dentro del Kremlin y lo está explotando deliberadamente. Cada purga que Putin lleva a cabo debilita su mando militar. Un mando militar debilitado produce más fracasos en el frente. Más fracasos en el frente le dan a Putin más razones para realizar más purgas. El ciclo se acelera y cada vuelta del ciclo le cuesta a Rusia más hombres, más territorio y más impulso. Esto es una espiral de muerte y nadie dentro del Kremlin tiene el poder de detenerla. Pero la dimensión militar es solo una capa de lo que ahora se está fracturando dentro de Rusia. La historia más profunda, la que tendrá las consecuencias más duraderas, es lo que está ocurriendo entre las dos instituciones más poderosas de Rusia, el FSB y el ejército. Estas dos organizaciones han existido en tensión permanente durante todo el gobierno de Putin. El propio Putin surgió del FSB, sucesor de la KGB soviética, y siempre ha confiado más en los hombres de inteligencia que en los comandantes militares. Pero mientras Rusia estuviera ganando, o al menos no perdiendo visiblemente, esa tensión seguía siendo manejable. La guerra cambió la ecuación, porque mientras las fuerzas rusas se estancaban en Ucrania, mientras las cifras de bajas aumentaban y el mundo observaba en tiempo real la incompetencia militar rusa, alguien necesitaba cargar con la culpa y el FSB estaba perfectamente posicionado para proporcionarla. Según el análisis de múltiples observadores del Kremlin, el FSB ha pasado años recopilando sistemáticamente material comprometedor sobre comandantes militares de alto rango. Cada general, cada viceministro, cada funcionario de adquisiciones, archivos con registros financieros, comunicaciones, inteligencia conductual, todo lo necesario para destruir una carrera o acabar con una vida. Ese material ahora está siendo utilizado como arma. El FSB no solo está investigando corrupción, está seleccionando qué actos de corrupción procesar, contra quién y en qué momento exacto hacerlo. Esto no es aplicación de la ley. Esto es guerra política llevada a cabo con instrumentos legales, y el ejército lo sabe.
Cada comandante ruso que actualmente opera en Ucrania o se sienta en una oficina de Moscú sabe que existe un expediente con su nombre. Sabe que ese expediente puede activarse en cualquier momento, por cualquier razón, desencadenado no por lo que hizo, sino por si se vuelve inconveniente para alguien más poderoso. Lo que realmente reveló el intento de asesinato contra Shoigu fue algo mucho más profundo que una simple lucha de poder. Si el atentado fue organizado por el propio FSB como advertencia, entonces significa que los servicios de seguridad ya se sienten lo suficientemente poderosos como para amenazar directamente a antiguos ministros. Pero si el atentado fue llevado a cabo por una facción del FSB y expuesto por otra, entonces significa algo todavía más peligroso, que los propios servicios de seguridad se están fragmentando y librando guerras internas que ya no tienen relación con Ucrania ni con la seguridad nacional. Cualquiera de las dos interpretaciones conduce a la misma conclusión. La estructura vertical de poder de Putin, ese sistema cuidadosamente diseñado para concentrar toda la autoridad en un solo hombre, ya no funciona como antes. Los conflictos horizontales, las guerras entre facciones rivales dentro del Estado, están escapando lentamente del control del Kremlin, y mientras todo esto ocurre, Putin parece cada vez más ausente. Informes provenientes del interior de Rusia describen a un líder aislado en complejos de seguridad fuera de Moscú, rodeado por capas de protección y reportes filtrados. Ya no aparece de forma espontánea ni transmite la imagen de autoridad absoluta que proyectaba hace años. Cada aparición pública está completamente controlada. Cada escenario es idéntico. Cada declaración parece ensayada. Y cuando las élites perciben que el hombre en la cima está retrocediendo, toda la lógica del sistema cambia instantáneamente. Porque si el líder ya no puede protegerte, entonces debes protegerte tú mismo. Y protegerse significa formar alianzas, acumular influencia y neutralizar rivales antes de que ellos te neutralicen a ti. La bomba en el cementerio fue producto directo de esa lógica, y probablemente no será el último episodio de ese tipo. Mientras tanto, fuera de los muros del Kremlin, la presión sobre la sociedad rusa está alcanzando niveles imposibles de sostener indefinidamente. El presupuesto militar ya consume cerca del 40% del presupuesto federal ruso. Esa cifra por sí sola describe a un país que apostó todo a una guerra que no puede ganar de manera decisiva. La infraestructura se deteriora, los servicios sociales están abandonados, la inflación ha destruido el poder adquisitivo de millones de rusos, especialmente en las zonas rurales, precisamente las regiones que durante décadas constituyeron la base más leal del apoyo político de Putin. Los hombres de esas comunidades están en el frente o han huido del país. Las mujeres observan cómo sus hijos mueren por avances territoriales medidos en metros. La promesa de estabilidad y dignidad nacional que sostuvo el poder de Putin durante 25 años está comenzando a derrumbarse, y la generación joven ya no guarda silencio. Videos publicados en redes sociales dentro de Rusia muestran a jóvenes expresando desesperación de formas que habrían sido impensables hace apenas 3 años. Ya no se trata de críticas cuidadosas o codificadas. Ahora existe dolor abierto, rabia abierta y rechazo emocional hacia el sistema. El caso de Karimov simboliza perfectamente este cambio. Durante años fue un leal defensor del Kremlin, atacó a opositores y operó completamente dentro de las expectativas del régimen, pero de forma repentina declaró públicamente que Putin era un criminal de guerra y exigió ser procesado ante la opinión pública. Al día siguiente fue ingresado en un hospital psiquiátrico de San Petersburgo, una institución vinculada históricamente a la psiquiatría represiva soviética, donde los disidentes eran considerados enfermos mentales simplemente porque el régimen no podía admitir que sus críticas fueran legítimas.
El Kremlin está reciclando herramientas del siglo pasado porque ya no tiene nuevas soluciones. Incluso entre los oligarcas, el cálculo político está cambiando rápidamente. En marzo de 2026, Putin exigió contribuciones voluntarias de los hombres más ricos de Rusia. La palabra voluntaria escondía una orden imposible de rechazar. Figuras como Kerimov y Deripaska entregaron enormes sumas bajo circunstancias donde negarse habría significado convertirse en objetivos. Cada empresario ligado al aparato militar entiende ahora su propia vulnerabilidad. Todos dentro de la élite rusa se hacen la misma pregunta: ¿quién será el próximo? Esa pregunta, repetida en llamadas privadas y reuniones secretas, es más corrosiva para el poder de Putin que cualquier derrota militar en Ucrania, porque significa que la lealtad que sostuvo el sistema durante décadas está siendo reemplazada por cálculo y miedo. Y la lealtad basada en el miedo nunca es permanente. La historia ofrece precedentes inquietantes para lo que está ocurriendo. Stalin purgó a sus comandantes militares en los años 30 y destruyó gran parte del cuerpo de oficiales que había construido el Ejército Rojo. Cuando Alemania invadió en 1941, la Unión Soviética estuvo cerca del colapso total. Hitler llegó a pocos kilómetros de Moscú porque Stalin había destruido la capacidad de decisión de sus propios militares. Saddam Hussein hizo algo parecido durante décadas. Construyó un ejército aparentemente leal, pero completamente vacío de competencia. Cuando Estados Unidos invadió Irak en 2003, ese ejército prácticamente desapareció en cuestión de días. No porque los estadounidenses fueran invencibles, sino porque Saddam había pasado años destruyendo la capacidad real de sus propias fuerzas armadas. Putin conoce perfectamente esos ejemplos históricos, los ha estudiado y mencionado públicamente. Sin embargo, está repitiendo exactamente el mismo patrón, porque en realidad no tiene otra opción. Ese es el verdadero dilema que enfrenta actualmente. Si deja de purgar, las facciones internas se fortalecen y desarrollan sus propias redes de lealtad independientes. En algún momento crítico, una de esas redes podría actuar contra él. El motín de Wagner en 2023 demostró exactamente cuán rápido puede surgir ese escenario. Prigozhin movilizó columnas armadas hacia Moscú y estuvo a pocas horas de la capital antes de que la crisis terminara. Meses después murió en un accidente aéreo. Ahora la red de Shoigu está siendo desmantelada pieza por pieza, pero la dinámica que permitió aquella rebelión sigue existiendo. Por otro lado, si Putin continúa con las purgas, el ejército se paraliza. Los comandantes dejan de tomar decisiones porque saben que cualquier error puede convertirse en traición, y un ejército incapaz de adaptarse pierde terreno. Perder terreno exige culpables. Los culpables son los generales son purgados. El ciclo se alimenta solo. Y si Putin intentara terminar la guerra, enfrentaría un problema diferente pero igual de peligroso. Toda la narrativa que justificó 25 años de autoritarismo, la idea de grandeza rusa y amenaza occidental, colapsaría de inmediato. Detener la guerra significaría admitir que fue un error. Admitir el error significaría reconocer que miles de sacrificios fueron inútiles. Políticamente, esa es una conversación que Putin no puede sobrevivir. Mientras tanto, los aliados de Rusia observan esta situación con creciente preocupación. China construyó su relación con Moscú sobre la idea de que Rusia era un contrapeso estable frente al poder estadounidense. Pero lo que Beijing observa ahora no es estabilidad. Ve un régimen consumiéndose desde dentro, un ejército debilitado y un líder cada vez más aislado. China rara vez rompe alianzas públicamente, pero sí ajusta sus cálculos de manera silenciosa. La cordialidad pública entre Moscú y Beijing comienza a ocultar una reevaluación privada que probablemente ya lleva meses en marcha. Y lo más peligroso de todo,
No es una sola crisis aislada, es la combinación de todas ellas al mismo tiempo. La presión económica impulsa un reclutamiento desesperado. Ese reclutamiento envía soldados mal entrenados a un frente dominado por drones donde mueren antes de ser efectivos. Las bajas destruyen la moral interna. La caída de la moral aumenta la presión social. La presión social incrementa el miedo entre las élites. El miedo acelera las guerras entre facciones. Las luchas internas paralizan la toma de decisiones y la parálisis produce nuevas derrotas militares. Cada crisis alimenta la siguiente. El Kremlin no va a colapsar mañana. Rusia sigue siendo un estado resistente y armado con poder nuclear. Pero algo fundamental ya cambió. El sistema que Putin construyó durante 25 años, basado en corrupción controlada, miedo administrado y lealtades cuidadosamente equilibradas, está comenzando a funcionar en reversa. La lealtad se está transformando en cálculo. El miedo controlado se está convirtiendo en pánico incontrolable. Y la imagen de fortaleza absoluta está dejando ver una fragilidad cada vez más visible. La verdadera pregunta ya no es si este sistema puede mantenerse para siempre. Ningún sistema en estas condiciones lo hace. La verdadera pregunta es qué ocurrirá después y si el resto del mundo está preparado para la respuesta.